60% de los inversores están posicionados en bolsa al mayor nivel de la historia. Digamos, desde 2014-15, con ese sentimiento generalizado a nivel ya particular de que esto siempre sube, Como catalizador en sí no hay, ni creo que tampoco se le espera en el corto plazo. Este gráfico, que me parece brutal, y es las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que están por encima del 6% de aquí a los próximos 12 meses, y la de la Fed de Nueva York, que está en el 3 y pico por ciento de aquí a los próximos 12 meses. Aquí alguien de los dos miente. Estamos como a la espera de ver a cualquier acontecimiento que pueda tensar más o menos la cuerda. Eso juntado con un descenso en el consumo es un cóctel problemático. Para ti es como una especie de calma tensa lo que estamos viviendo ahora. Bueno, y por aquí, como decía mi querido amigo John Economy, siempre es un placer recibirle por el canal para hablar de cómo está la economía, los mercados, la situación en Oriente Medio generando presión en el petróleo, más tensiones y bueno, a la espera también de lo que puedan hacer los bancos centrales, que pronto tenemos esas nuevas reuniones de la Fed. Este verano va a estar muy caldeadito. Como siempre, un placer tenerte por aquí, John. El placer es mío, Héctor. O sea que sí que está caldeada la cosa. El mercado parece que no le mute mucho porque está bastante paradete, pero ahora hablaremos de un poco de las profundidades, que es donde he estado peleándome hace un ratito. Y ya te explicaré qué se cuece por ahí abajo. A ver qué se cuece por ahí, sí. Antes de nada, os recuerdo que si os gustan este tipo de charlas, que con Joan siempre son súper distendidas y agradables, la verdad, que dejéis vuestro like para apoyarla, que comentéis abajo qué os parece todo lo que vamos comentando a lo largo de la conversación y que os suscribáis al canal, al mío y al de John Economics, que siempre comparte cosas muy importantes y así hacemos nuestras familias cada vez más grandes, que aquí compartimos no solo elementos gastronómicos como esta última semana, sino también seguidores podemos compartir, ¿no, Joan? Sí, no estuvo mal, ¿eh? La visita que hiciste por aquí, por las montañas, fuimos a cenar y a comer a algunos sitios que nada mal, ¿eh? Hasta el punto de que yo algunos no los conocía, porque ya nos llevó una tercera persona y después me escapé con la familia el fin de semana. Y es verdad que esto es un país pequeño, pero tienen rincones muy bonitos y se come muy bien. Y aparte, lo importante, las charlas que tuvimos durante esos momentos y es la experiencia que se vive. Entonces hay que aprovechar un poco que no todos son mercados, aparte de que es nuestra pasión, pero que no todos son mercados, que también hay vida fuera de ellos. Una anécdota antes de arrancar con la economía y los mercados, que a todo el mundo es lo que le está interesando, tanto los que estáis en directo como en diferido. Íbamos a quedar después de... Bueno, estuvimos Robert Sanz, tú y yo comiendo en ese sitio maravilloso en medio de la montaña, que fue maravilloso. Y íbamos a quedar después con Gustavo Martínez y por 5 minutos él se fue. Luego le llamamos, no nos cogía, tal. Y él nos estuvo esperando como 25 minutos. Se fue, un malentendido y una pena, porque había sido ya un cuarteto realmente espectacular, ¿eh? Gus, tú, Robert y yo, ¿eh? Sí, molado. Porque es curioso que coincidamos los cuatro en Andorra. Ahí en Andorra a la vez, todos. Y, ostras, fue una lástima que no pudo asistir, pero otra ocasión seguro que habrá. Vamos, seguro. Yo volveré por allí de visita seguro, porque me encantó. Bueno, dicho esto, vamos a poner el chip mercados. Como decía, mucha incertidumbre que estamos viendo en el tema de la economía por ahora, que se añade otro palo más en la rueda, que es el tema de Oriente Medio. Han salido unas ventas minoristas en Estados Unidos también por debajo de lo esperado. Parece que el consumo en estos últimos 2 meses se está resintiendo en Estados Unidos, pero la bolsa parece que va a lo suyo, le da igual. Los bonos sí que tienen duda, pero la bolsa no. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los mercados, por triste que nos parezca, realmente lo que la guerra no les afecta directamente. Lo que ellos vigilan es qué afectación tiene de cara indirectamente. En este caso el petróleo, no en sí por el material, la materia B, sino en sí por la afectación que tendría un posible cierre de comercio del estrecho. Entonces ahí sí que veríamos problemas porque podría afectar directamente a tema de precios, subir por encima de $100, que como estimaba JP Morgan. Eso nos puede llevar a un aumento de inflación. Veremos mañana Powell qué nos dice sobre eso. Seguramente hablará de la guerra comercial y también de conflictos que puedan llegar a afectar esa estabilidad, y algo que parecía que estaba acercándose ya a una inflación casi rozando la zona que les gusta a ellos, que es el 2% que han estimado por parte de la Fed, pues puede que les resulte problemático. Eso juntado con un descenso en el consumo es un cóctel problemático. Puedes tener cierta rotura en ciertas partes de la economía que necesitarían quizás un alivio por parte de alguna flexibilización monetaria, y por otra tienes un peligro latente de que se te pueda volver a disparar la inflación. Entonces es una situación compleja, pero sí que es verdad que a nivel de mercados, yo hoy mismo estaba mirando el mercado, está muy paradete, está algo lateral. Estamos como a la espera de ver a cualquier acontecimiento que pueda tensar más o menos la cuerda respecto a ese punto en concreto, al que podamos tener un problema en el estrecho de Hormuz. De hecho, hace unas horas decían que había un incendio de 2 buques, después resulta que ha sido un accidente. Casualidad que justamente se chocan en el punto que todo el mundo está mirando ahora. Pero es verdad que ahora hay cierta tensión en qué ocurrirá allí. De mientras, los mercados, pues bueno, no tranquilos, porque están a la espera de cualquier volatilidad, pero sí que a nivel interno, operando acciones activos pequeños, ves cierta como ineficiencia o como algo erráticos. Entonces, estamos en ese lateral contenido a nivel de índice
índices, que seguramente estén a la espera de cualquier acontecimiento, y también es una semana importante. Jueves de por medio es festivo, mañana reunión de la FED donde no se espera una bajada de tipos, pero se espera qué va a decir Powell, ese famoso dot plot, y encima el viernes un vencimiento trimestral de posiciones, por lo que son 3 días, uno de ellos festivos, que seguramente van a ser moviditos. ¿Para ti es como una especie de calma tensa lo que estamos viviendo ahora? Sí, para mí lo que es la posicionamiento que hay realmente detrás del mercado, viendo indicadores, viendo tensiones con los bonos, viendo cómo está realmente todo, es un indicador de que el mercado sigue con intención y sigue aguantando niveles y con intención de seguir subiendo. Pero el corto plazo es muy inexacto, es muy difícil para operar en el corto plazo y más intradía. Es como que no hay una dirección clara, a pesar de haber una dirección de fondo, se dificultan mucho los movimientos intradiarios porque tienes movimientos que te arrancan los futuros antes de la sesión o las primeras horas cayendo con fuerza. Vemos después recuperaciones o medio estabilidad durante la sesión y después te finaliza con coletazos, pero en ambas direcciones. Entonces es un comportamiento extraño de momentos, o sea, claro, de momentos donde hay tensión grave en la economía, pero ahora mismo no hay tensión para esos movimientos, sí que la tensión llega por la ausencia de posicionamientos contundentes. Y ese es el problema que hay. Es lo que nos hace estar un poco a verlas venir de cara al intradiario. Fíjate que yo siempre he sido más proclive a pensar que de aquí a entrado julio íbamos a tener una tendencia muy clara, muy alcista, mientras hubiera liquidez, pues esto iba a seguir fluyendo, dentro de que pues Trump es Trump y dentro de que la guerra comercial pues sigue ahí. Hoy también ha habido declaraciones de que en Europa pues parece que no les han hecho una oferta que le ha gustado a Estados Unidos, pero luego ha salido el canciller de Alemania diciendo que sí, que quieren llegar a un acuerdo rápido. Entonces hay como comportamientos muy erráticos, ¿no? Por ese lado. Y aún así yo decía, bueno, mientras todo esto siga como estaba, parece que el FOMO está activado y que el inversor pequeño sigue comprando bolsa, y eso va a hacer que se alimente la subida del mercado. Pero ahora ya tengo dudas, ¿no?, de hacia dónde nos podemos dirigir, porque no veo un catalizador que pueda impulsar de manera súper agresiva mucho más arriba los índices. Una cosa es que no lo vea y otra cosa es que se cristalice, ¿no? Pero me cuesta pensarlo. Veo más ahora mismo del lado de la neutralidad, incluso de la parte negativa por lo que está surgiendo en Oriente Medio, que del plano positivo. Y luego, bueno, el mercado te pone en su sitio, ¿no? Pero no sé si lo ves tú un poco así también. Sí, yo creo que como catalizador en sí no hay, ni creo que tampoco se le espera en el corto plazo. Y lo que comentas tú, ahora estamos entrando también en un periodo de blackout, que ese empuje, esa poca gasolina que podía quedar a nivel de recompra de acciones está desapareciendo, porque ya quieras o no, parece mentira, hace 2 días estamos hablando de resultados de empresas y ahora en breve ya conoceremos los del segundo trimestre y ya los tenemos encima, pero ahora lo que ahora mismo hay es la suerte, entre comillas, o la situación escenario de que tampoco hay una situación bajista, no hay presión bajista. Todas aquellas posiciones de CTAs y compañías que presionaron mucho los precios cuando empezó el hombre de la tablilla de los aranceles, no existen. Hay más un sentimiento de que hay mucho posicionamiento no colocado a mercado, que está a la espera de alguna corrección para entrar, pero no hay un empuje hacia abajo. Y eso es lo que está dando, en principio, este aire lateral al mercado de que no pasa nada, hay tensión, pero no hay movimientos graves porque no hay compras, pero tampoco hay ventas. Y es como que estamos empezando a entrar ese periodo que, como bien has comentado tú, que ya suele ser alcista, hasta mediados de julio, agosto, que se preparan un poco las coberturas. Y ese mercado que suele deshincharse un poco por la falta de actividad a nivel de operadores. Pero sí que es verdad que a nivel de compras o a nivel de mercados que aguantan, lo hacen porque realmente no hay presión de venta. Mira, una cosa que me parece determinante y de un último estudio de Goldman Sachs es el siguiente gráfico, y es que vemos que el 53% de los inversores están posicionados en bolsa al mayor nivel de la historia, incluso superando la famosa burbuja de las .com y ni que decir de las Nifty 50, ¿no? O sea, que se está apostando por bolsa de manera tremenda, por renta fija muy poco, el 18%, y por cash el 13%. Y esto estábamos hablando de la mayoría del grueso de los inversores que tenemos ahora. No sé si esto es obviamente, esto es un gasolina para este corto plazo, pero es un pan para hoy y hambre para mañana para la salud de la tendencia, pensando en el futuro. Si en algún momento le da por torcerse esto de verdad. Sí, sí que es cierto que lo que es el porcentaje de retails ha ido aumentando con el pase de los años y sobre todo décadas por la facilidad de acceso a una instrumentación que antaño era difícil para un particular, y cada vez ese bloque, digamos, de retails está más organizado. Y esa organización llega ya cada vez a tener un peso importante. El hecho de que todo el bloque retail, sea vía Twitter, sea vía Instagram, sea vía libertad financiera, sea vía fondos de inversión, lo que quieras, o fondos indexados, como quieras llamarlo, se une en bloque con la narrativa de que hay que estar invertido, que la inflación hay que estar invertido, hay que estar invertido. Y eso al final crea un bloque al unísono de gente que está comprando sin tampoco realmente tener una tesis robusta detrás, que hasta que no venga realmente a lo mejor un momento de tensión o miedo, no veremos estas retiradas. Y ahora lo que se está produciendo era, como vimos en la caída de abril, era un mensaje constante de hay que aprovechar las caídas para comprar, para comprar, para comprar. Y esa es la parte quizás de rabia que da a nivel institucional, que a veces pensamos que nosotros somos 4 moscas y ellos lo son todo. Manejan mucho dinero, pero manejan también dinero de retails. Y si juntas el retail con el cliente que
ambos quieren estar invertidos o quieren estar alocados a mercado, provoca un movimiento grande de masa. Y ese veíamos el rebote de abril-mayo, que ha sido un rebote, como pasó a principios de 2023, un mercado alcista algo odiado, porque mucha gente se quedó fuera. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que muchos CTAs, muchos fondos, están empezando a esperar ciertas correcciones para entrar a colocar, por lo que no vemos un interés por tumbar el mercado como presión direccional, pero en cambio sí vemos interés en entrar a mejores precios. Y como el retail o está dentro y no se mueve, estos mercados un poco laterales, que se mueven a nivel interno, pues seguramente por productos derivados de 0DTs, que mueven más la volatilidad intradiaria que otra cosa, pero realmente no es que haya un sentimiento, un problema de que los retails estén todos metidos en masa, sino que la situación o el entorno o la narrativa o el que dice el vecino, tu diario o el influencer que sigues de turno, hay un movimiento masivo en estar invertido. Que sí que es verdad que yo conozco mucha gente que realmente te sorprende que estén invertidos en fondos cuando realmente era gente que no tenía intención de hacerlo, pero por el simple que viene el coco de la inflación, se han metido a mercado. Y esa gente se meten y muchos de ellos no son de mirar la bolsa diario. Entonces esa presión que antaño sí que podía desplazar más el sentimiento minorista, ahora vemos que ni con los anuncios de los grandes bancos y casas de valores que te dicen hay que salir, que eso está muy caro, o hay que entrar, que está comprando, la gente ha hecho oídos sordos y ha hecho un movimiento en bloque desde la zona de mínimos comprando, y eso es lo que ahora a lo mejor están pagando muchos institucionales, de que tienen problemas para entrar según en precios que ellos tienen establecidos. Yo creo que esta filosofía que dices, que es muy importante, ya se llevaba asumiendo con los planes de pensiones. Por ejemplo, esto es algo muy común que se ha hecho en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, también en Reino Unido, en los países anglosajones. En Europa vamos un poco más rezagados, pero también hemos ido por esa tendencia. Y ahora, de la filosofía de guardo para mi pensión y cuando me jubilo lo retiro, estamos viéndolo también en bolsa, en renta variable, en fondos cotizados, en fondos indexados, en muchos productos que, si bien es cierto que son de un riesgo o de una tolerancia al riesgo mayor, ya parece que el inversor no está percibiéndolo como que hay riesgo, porque llevamos 2 décadas consecutivas en las que la bolsa estadounidense ha caído y ha recuperado, ha caído y ha recuperado, ha caído y ha recuperado. No hemos visto grandes laterales, ¿no? Y yo creo que yo no he conocido ninguno y tú tampoco, ¿no? Por edad no hemos conocido ninguno. Entonces, yo siempre lo digo, creo que estamos mal acostumbrados de un mercado Claro. en el que siempre nos rescatan, siempre nos sacan con la caña de pescar y nos rescatan. Pero es que es cierto, es que desde Claro. la caída en 2007-2008, cualquier estornudo, lo vimos con la crisis bancaria regional en 2023, cualquier estornudo salen vía inyecciones, vía comentarios, vía simplemente omitir el movimiento que había que realizar para hacer una purga. Llevamos desde 2022 hablando los dos de que el mercado necesitaba cierta corrección para reajustar un poco múltiplos, reajustar un poco todos, porque tú miras el índice en sí y están caros. Otra cosa es que dentro de los índices hayan realmente oportunidades, y existen Claro. siempre oportunidades. Pero claro, si tú llevas desde el 2010, 12, bueno, sobre todo desde los últimos 8, 6 años, bombardeando las redes sociales de que hay que invertir, que hay que invertir, que hay que invertir, que los índices siempre suben, siempre suben, siempre suben, creas un caldo de cultivo ahí que después es difícil retirar. Entonces, ya estoy viendo parece fase de agotamiento en el tema de inversión inmobiliaria, cuando estoy viendo ciertos formadores ya pasándose a vender fondos indexados. Cuidado, ¿eh? También puede, Hostia. claro, también puede llegar cierto punto de agotamiento a nivel del mensaje de inversión en bolsa. Pero es cierto que, claro, tú vendes un entorno de que aquí el 6-8% anualizado, 24% el año anterior, y que esto siempre sube o esto siempre... Entonces, el bloque conjunto, sin buscarlo o buscándolo, el bloque retail está muy invertido. Entonces, eso te crea cierta inestabilidad, cierta volatilidad, porque no se entiende cómo trabajan los ciclos, y ante una crisis grande o una guerra no esperada mucho mayor, sí podríamos ver unas caídas tremendas, porque ahí sí que el pánico sí que se contagiaría, no sería tan controlado como a nivel institucional, donde hay unas tesis detrás y los movimientos se rigen según unos patrones, pero a la vez te sostienen mercados como el actual, donde ves que pasa lo que pasa, pero se recupera. Pasa lo que pasa, pero se recupera. Y es por una forma no distinta de funcionar el mercado. Ya no funciona quizás los últimos ciclos tanto por CAPEX, ya funcionan más por deuda, van más por estímulos y por estas intervenciones que tú comentas. Pero también hay que tener en cuenta, yo siempre lo digo, esta variable más particular, que años atrás era como el hazme reír de estos que van a hacer, pero yo considero que cada vez tiene más importancia el bloque retail, porque realmente Sí. a nivel numérico las cifras que se mueven son importantes a nivel de bloque. Mira la coordinación que hubo con el mercado minorista y la inversión minorista, la coordinación que tuvieron GameStop. con GameStop y Reddit, ¿no? O sea, eso es un ejemplo Sí. clarísimo. Pero te quería decir porque, claro, pensamos, y la capitulación del minorista entonces nunca va a llegar, porque siempre va a comprar entre las caídas y siempre todo va a ser de subir, subir, subir. Digo,
Cuidado con ese mensaje también. Porque, no lo digo por ti, que sé que no has dicho esto. Digo porque hay mensajes que escucho por ahí que es todo siempre sube y esto es maravilloso. Y yo sí, el primer partidario del Dollar Cost Average, del DCA, si inviertes en índice mundial, sobre todo en un índice mundial equiponderado, incluso te va a diluir todavía mucho más ese riesgo a futuro. ¿Vale? Una cosa es esa y otra es que de aquí a 2 años o a 5 esto va a ser el chollo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el inversor minorista, ¿por qué no vende? Porque no tiene necesidad de vender. Porque tiene empleo, porque tiene liquidez, porque tiene ahorros más allá de las inversiones. ¿Cuándo vende el inversor minorista sus inversiones en bolsa? Cuando se ve necesitado de hacerlo. ¿Hemos visto otros momentos en el pasado en el que esto ha ocurrido? Lo hemos visto. Pero tiene que venir un aumento del desempleo, unas dificultades para encontrar trabajo, y esto no lo vemos. Y por eso es jauja. Pero la jauja, cuando el mercado laboral se constriñe, eso se acaba. Ese es el tema. Yo te lo digo porque yo hablo a nivel personal. Yo cada vez tengo más conocidos que me preguntan cómo invertir. Sí. No te preguntan cómo invertir a nivel de trading o a nivel de activos muy concretos, sino a nivel general, sobre todo índices. Claro. Yo que dices tú, también ha ayudado mucho que el entorno económico, hablando ya más cercano aquí a nivel Europa y países, por ejemplo, como España, no se ha notado, aparte de la asfixia a nivel de presión inflacionaria y de impuestos, pero a nivel económico no se ha notado una presión como vivimos, por ejemplo, en 2008, que ahí sí que hubo una fuerte presión a nivel de poblacional. Entonces, al no ver esa presión, lo que dices tú, no hay necesidad y la gente tiende a ir a invertir activos que ve por internet que es relativamente sencillo sacar un rendimiento muy por encima de lo que sería una inflación o una alternativa a una barrera de acceso menor, por ejemplo, para la compra de inmuebles. Porque aquí en España tenemos la cultura que tenemos a nivel financiero y o compras un inmueble o poco más puedes hacer. Entonces es un mercado que se ha ido conociendo más, no hablo de España, ya a nivel de más países, y es un bloque importante, si no contamos ya la cultura de inversión que tienen en Estados Unidos y en otros países donde sí que hay una cultura mucho más arraigada a invertir en bolsa. Pero yo creo que sí que llevamos desde 2014-15 con ese sentimiento generalizado a nivel ya particular de que esto siempre sube, Entonces se tiende a confiar en exceso. Y lo que dices tú, las inversiones en bolsa en este tipo de activos a largo plazo, la estadística muestra que es rentable. Pero claro, hay que aguantar los vaivenes del camino. Entonces, si no sabes dónde estás invertido o no tienes la seguridad de saber en qué tipo de activos estás invertido y qué rango de volatilidad tiene y te puede caer el SP500 como cayó un 20-25% y seguimos dentro de una estructura que podías recuperar y ser alcista como finalmente ocurrió, pues te puede entrar en pánico y vender. Pero es verdad que durante esa caída los mensajes eran continuos en redes de que hay de entrar, acumular, y esta vez funcionó. Pero que entienda la gente que pueden haber casos que no funcionen o se quede lo que dices tú, mercados, como pasó con el japonés, mercados laterales durante décadas. Y eso puede suceder. Y más si hay una rotación, a lo mejor, del polo de poder de Estados Unidos a otros mercados. Porque siempre se habla que Estados Unidos lleva haciéndolo bien hace 2 décadas o poco más. Antes no lo hacía tan bien. Antes habían otros mercados que lo hacían bien. Y Japón, si estamos en un periodo... Acuérdate de Japón en los 80. Por ejemplo. Correcto. Japón 80 era el SP500 de hoy. ¿Qué ocurrió? Que perdió esa hegemonía, perdió ese polo de atracción de capitales y hasta 20-30 años después la gente no llegó a hacer el break-even de aquellas compras que nunca caían. Y acuérdate, Joan, de que en esa época en España, en los 80 y los 90, eran muy comunes las hipotecas en yenes. Sí, yo recuerdo. El activo refugio por excelencia, ¿no? Sí, y antes de 2000 era muy típico las hipotecas multidivisa, donde tú comprabas, te hipotecabas ya empezaban los euros en aquella época, lo pasabas a yenes, se te devaluaba el yen por las políticas que llevaba el gobierno y después tú, aparte de amortizar tu hipoteca, también la devaluabas en valor nominal y con lo cual te salía redondo. Hasta que pegó el petardazo, claro, que no todo siempre dura. La cuestión es esa, yo siempre soy favorable a invertir. Para mí es la mejor forma de generar riqueza con el paso del tiempo, incluso mejor que a nivel de inmuebles por sopesando beneficios, contras, pero hay que tener en cuenta dónde se invierte, cómo se invierte y qué plazo. Siempre lo decimos, objetivos, plazo y perfil. Si tú todo lo macheas y estás tranquilo donde estás y sobre todo entiendes, o alguien te lo explica, lo que estás haciendo, adelante. El problema está que yo estoy viendo estos últimos años y que la gente se está tirando a invertir en activos que solo ha leído la parte del panfleto de los beneficios, pero no ha leído cuando la cosa va mal, qué hay que hacer o cómo hay que reaccionar o si eso es normal. Y ese es el problema muchas veces. Es que mira, si miramos atrás, hace no mucho en el tiempo,
veíamos que con el auge cripto en el año 2021, la gente se tiró a invertir en NFTs como que iba a ser las nuevas obras de arte digitales, y si estabas fuera de eso eras un cateto, no lo entendías, no tenías ni idea. Y luego se demostró que eso era una burbuja descomunal, ¿no? Y quien defendió eso, pues al final muchos han acabado como han acabado, entre rejas en algunos casos, ¿no? Entonces, hay que tener prudencia, ¿no? Y hay que vigilar y, sobre todo, invertir en lo que se sabe. Como decía Warren Buffett, y es que no le falta razón. Tienes que tener un poquito de conocimiento en lo que estás invirtiendo. Porque si no, pues pasa lo que pasa, que te barren y luego quieres buscar explicaciones cuando el responsable eres tú mismo. No es el que te ha dicho invierte aquí o invierte allá. Que por supuesto que ese tiene una responsabilidad, pero el que aprieta el botón es el propio usuario, el propio inversor. Sí, yo recuerdo que comentabas tú lo de los NFT, los Bored Ape, que eran los monos, que se compraron auténticas locuras, gente muy famosa comprando millones. Y yo lo escuchaba porque yo estoy el día a día en contacto con gente que está muy metida en el sector cripto y hablaba con ellos y decía, pero ¿cómo sabéis qué valor tiene eso? Es pura especulación, es oferta y demanda. También se podría decir que, por ejemplo, Bitcoin es oferta y demanda. Pero sí que es verdad que a Bitcoin le puedes otorgar ciertas propiedades que lo otro no tenía, cierta previsión a nivel macro, cierta escasez, cierta adopción, cierta presión alcista. Y puedes estimar que esto tiende a valer más en el futuro. ¿Cuánto? No sabes porque tampoco, como no genera flujos de caja como el oro, entonces tienes que más o menos prever pues un precio donde tú te encuentres cómodo en el caso que quieras venderlo o poseerlo. En el caso del oro, siempre también, por otras presiones, por otros movimientos, tú entiendes que está predestinado, si la situación no cambia, a valer más. Pero claro, te metes ya en productos como altcoins, en productos como NFTs y tal, y no puedes establecer un valor y tampoco tienes un respaldo detrás que te muestre una tesis sólida, como podemos ver, por ejemplo, en el oro y Bitcoin. Y muchas veces te preguntan, ¿cuánto puede costar Solana? ¿Cuánto puede costar XRP? Y dices, no lo sé. Primero, porque son tokens que muchos de ellos utilizan para financiar el proyecto. Tú no eres propietario del proyecto. Es un token para financiar. Por lo cual, tienes un token con una utilidad concreta y no por el valor de la empresa. Entonces, ya cuesta valorar la empresa en sí, porque la mayoría son PDFs o no tienes dónde cogerte. Más encima, cuando encima estás apostando por el token que se utiliza para financiar el proyecto. ¿Esto ha pasado a bolsa? Eso, no, que te iba a decir que si crees que la mayoría de altcoins son estafas, porque es verdad que salen tantas que dices, joder. No es que, sí, es verdad que el porcentaje de proyectos que son un PDF y se esfuman de scams es muy alto. Yo no considero que realmente los que realmente más conocidos y más están despuntando, más están empujando en estafas, porque son proyectos con muchos de ellos con utilidad real, que tienen plataformas que se está usando en el sector tradicional, en la banca, pero sí que es cierto que cuesta mucho hacer entender a la gente que realmente muchos de ellos son proyectos puente o proyectos que tienen un momento de uso concreto y confiar en ellos en el largo plazo me cuesta muchísimo. A mí si me sacas de Bitcoin y Ethereum, los demás en el largo plazo cuesta. Cuesta porque no sé establecer realmente qué valor y qué proyección tienen a medio plazo. Ya no te digo a largo plazo, medio plazo. Estamos hablando de 3, 4, 5 años. Ya cuesta muchísimo. Entonces, total, yo les otorgo un valor muy, muy especulativo como las small caps. Yo que realmente estoy muy metido en el tema small caps, yo lo digo, yo estoy diariamente operando empresas americanas, con sede, reguladas, todo bien, que la mayoría son empresas en ruina. Empresas en ruina. Que su probabilidad estadística es acabar rompiéndose. Porque la mayoría no ganan dinero, están en negativo, diluyen al accionista, emiten para poder refinanciar y poder tapar agujeros. Son ruinas y son legales. Pues la versión de altcoins es esas small caps con menos barreras, menos regulación, más viejo pero siguen siendo lo mismo, o peor. Entonces digo, hay que entender dónde nos metemos. Yo nunca invertiré a medio y largo plazo. Yo nunca tendré en mi cartera core una small cap. A no ser que tenga una tesis muy robusta detrás. Porque la inmensa mayoría son empresas que no te llegan ni a final de la semana, a final del mes, que se te destruyen todo lo que han ganado un lunes con una explosión por una noticia concreta. Y lo mismo las altcoins. Si sabes dónde estás metido y aprovechas ese momento de empuje porque se mueve mucho por narrativas, pues tener un buen momento. Pero ten presente que de ahí pasar la barrera, confiar en que el proyecto lo va a hacer en X años, tienes que tener mucho conocimiento del proyecto y entender muy bien dónde te estás metiendo. ¿Y qué filtros tienes para elegir las small caps en las que haces trading, ¿no? Básicamente, porque las utilizas para tradear, por lo que comentas. Mira, Vamos. El filtro de... Hay distintas. Yo a veces hago tesis de small caps, de empresas que miro la contabilidad, miro los fundamentales, y son empresas que están creciendo en beneficios, se están expandiendo. Al principio gastan mucho, miras los CAPEX, el OPEX, bueno, vas mirando y te dices, vale, eso es un proyecto
poco conocido, por eso es una small cap, es pequeñito, pero tiene buena proyección. Eso es un bloque, que ese bloque se hace una inversión, se va haciendo construcción de posición y vas dejando que el tiempo te dé la razón, porque ahí sí que es confío en la tesis, construyo y dejo que el tiempo haga el trabajo. Y luego está la operativa, que es la que hago más o más hemos hablado tú y yo, intradiaria de small caps. Eso no tiene nada que ver con lo otro. En small caps está el lado short, los playbooks de los setups largos y los playbooks de los setups cortos. En el caso de largos, buscas una explosión, porque utilizo un escáner, buscas una explosión de un activo a lo mejor por algún evento, por simpatía, por, yo qué sé, por las petroleras. Cuando petó el tema de Irán, por las petroleras a volar. Pues buscas por simpatía el sector, detectas patrones en esos empujes que te pueden subir en un día 100, 200, 400% una acción, pues decimos que las altcoins. Claro, nos fijamos en las altcoins, pero es que ese mundo ya existía en las small caps. Lo único que la barrera de entrada era más alta porque los costes de plataforma son más altos. Para saltar el PDT necesitas 25.000 en cuenta o más. Entonces, en cambio, las altcoins con una cuenta de 100 euros y yo desde el móvil ya puedo operar. Entonces, todas esas barreras se eliminaron y facilitaron un poco más el gambling. Pero en small caps utilizo esos scanners, ver qué está explotando, utilizo unos setups para operar a largos y los opero. Y en short lo que hago es cuando busco una empresa de estas que ha explotado y preveo que puede tener un lado short interesante, es mirar aplicaciones de dilución, ver cómo está la empresa y ves la mayoría son empresas que llevan varios meses en negativos, tienen deudas santas, están emitiendo warrants, emitiendo de todo para financiarse a costa de diluir la acción. Entonces lo que busca es aprovecharse, o sea, nos aprovechamos de que esa acción se vaya a destruir. Entonces, claro, son empresas que hoy te hacen un gap de un más 150 y acaban el día en negativo. Porque realmente se aprovecha toda la empresa, incluso los CEOs y los directivos, para entrar en short, para diluir, para emitir. Entonces son empresas que realmente no tienen ningún futuro a días, semanas vista, como para pensar invertir, como se hace a veces en el mundo de las cripto, invertir a años. A mí me cuesta mucho esas tesis, tienes que estar muy, muy concienciado donde estás metido o tener una previsión, porque es que realmente no hay nada detrás que te sustente que la tesis que tienes es robusta, como para invertir durante tanto tiempo. Y para que la gente entienda cómo operas y tus objetivos, ¿tú te marcas un objetivo de rentabilidad diario porque haces trading todos los días, ¿no? Es una de tus principales fuentes de ingresos, si no la principal. Te marcas un objetivo de si llego a tanto por ciento de rentabilidad, pum, corto. O si pierdo tanto, ya entonces desconecto porque entro en una espiral nociva y como la mente también afecta mucho al trading. ¿Tienes esos objetivos tú en tu cabeza? No me mido por objetivos de resultados porque los resultados no los puedes controlar. Tú puedes hacer bien tu trabajo y que ese día pues te cacen porque los setups ese día no funcionen bien o porque no te hayas fijado. Yo sobre todo paro la operativa por el entornos que pueda yo medir. De si, por ejemplo, no estoy ejecutando bien los setups, no estoy operando bien, pero eso sí que paro la operativa. Por otros activos que a lo mejor ese día no haya mucha volatilidad, como está pasando estos días, que no hay gran claridad en movimientos contundentes, también puede ser que la operativa cese antes de tiempo o porque no haya el entorno propicio para que mis setups se produzcan. Pero realmente yo realmente paro de operar si llego a algún, lo que llamo yo un cortafuegos, de que el entorno no es propicio para realizar yo los setups. Pero no por resultados, porque resultados no puedes controlarlos. Tú puedes hacer muy bien tu trabajo y que te vaya muy bien o que te vaya muy mal. Pero entonces yo lo acabo el día o acabo la semana, hago una auditoría de los resultados y digo, vale, he estado trabajando bien, he estado operando bien, sí, se continúa. Y si no, se ajusta. Pero igual trabajo así la cartera más agresiva como también la cartera de más de medio y largo plazo a la hora de realizar tesis y tal. Yo cada mañana hago una revisión de las posiciones que tengo de cara a medio y largo plazo, simplemente para ver que la tesis se siga cumpliendo. Si la tesis sigue cumpliendo, yo no tengo problema si el activo me baja o me sube un 5%. Mientras se cumpla la tesis, que es lo que realmente me hace estar dentro de un activo porque considero que su valoración es superior al precio actual, no hay problema. El problema está cuando ya empiezas ya a dudar o porque no tienes claras las cosas o porque a veces pasa que copias, que ves por internet a alguien, estoy entrando, me invento, en AMD, que estos días está subiendo mucho, Sí. y tú entras. ¿Vale? Está en 127, hace 2 días estaba en 100. Vale, bien, muy bien. Y te baja a 122. Y dices, hostia, estoy perdiendo casi un 5 o 10%. Si no tienes claro el por qué estás y no sabes cuál realmente el valor real de la compañía, es cuando te entran las dudas. Y esto siempre digo, así siempre decimos lo mismo. Hay que tener un plan. Cuando tienes un plan y lo ejecutas y sabes el por qué haces cada movimiento, es un trabajo profesional. A partir de ahí, entre el gambling y la inversión, a veces se solapan y hay que tener cuidado con eso. Oye, quería retomar un poco temas. Al final, digo, como el mercado está más o menos tranquilo en el día de hoy, vamos a discurrir la conversación a ver por dónde nos lleva y nos olvidamos un poco de las partes de la actualidad. Pero quiero volver. Antes hablabas del tema de la inflación y que se puede disparar y que incluso podemos tener contexto de desaceleración del crecimiento
y subida de la inflación, y quería compartirte este gráfico que me parece brutal, y es las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que están por encima del 6% de aquí a los próximos 12 meses, y la de la Fed de Nueva York, que está en el 3 y pico por ciento de aquí a los próximos 12 meses. Aquí alguien de los dos miente, ¿no? O sea, porque nos están despistando de cuál va a ser la inflación a un año. Fíjate qué diferencias generalmente van de la mano y ahora no van de la mano, se ha roto esa relación. Sí, yo creo que uno de los dos, y parece claro cuál es, no tiene en cuenta los problemas que hay ahora o las variables ahora que hay de tema aranceles y tema conflictos en Medio Oriente, que son dos focos de atención que si los dos van mal, el de amarillo tendrá razón y que si los dos se calman y van bien, el de la Fed de Nueva York tendrá razón. Yo creo que es que porque uno de los dos no lo debe contar porque esta diferencia es bastante grande. Y claro, el simple hecho de que la guerra comercial acabe mal y se tense sobre todo los polos más importantes, que es Canadá, México, Europa y China, en este orden. Si se tensa en estos, y de momento parece que en Europa está ahí, que sí, que no, que sí, que no, ahí puede haber problemas. Y después en Medio Oriente, si te empiezan a ver cortes en el estrecho de Hormuz, que me extrañaría mucho, porque Irán es como dispararse un tiro en el pie, porque realmente afectaría a su principal cliente, que es China, que pasa Sí, por ¿no? ahí. Eso es. Entonces, claro, no le interesaría. Pero si sucedieran los dos eventos, yo lo que creo que quizás están estimando más Michigan que no Nueva York. Por eso la diferencia, creo yo, sin saberlo de bien a ciencia cierta. Sí, y luego está el famoso debate de cómo va a ser este año en términos de crecimiento. Yo creo que ya no hay debate de esto después de ver que se va a acelerar el crecimiento en este segundo trimestre. Ya la posibilidad de recesión inmediata no está. Lo que sí es que se genera, una vez más, caldo de cultivo, lo que llevamos hablando mucho tiempo, con el problema de la deuda y a ver qué acaba todo esto. Ya hemos visto el divorcio que ha tenido Elon Musk con Donald Trump a causa de esto mismo y cómo quería compartirte este gráfico de la deuda, que ahora mismo, fíjate lo que... porque esto me parece llamativo, ¿no? Y es que la deuda depende del extranjero muchísimo. Ahora mismo, 8,51 billones de dólares en bonos. El 23% de la deuda de Estados Unidos está en manos de extranjeros, principalmente de Japón, de Reino Unido y de China. Con lo cual, si vienen problemitas por parte de los bonos estadounidenses, y es más, y estos países de los que estoy hablando tienen que deshacerse de esos bonos, es presión en Estados Unidos. Y ahí yo creo que es donde sí que puede haber cierta tensión, pero que puede ser de aquí a yo que sé cuándo, porque esto están dando patadas hacia adelante de manera constante, ¿no? Sí, es curioso porque estos tres que has comentado, que son los tres que más deuda tienen, con uno corrieron para hacer ya un pacto. Yo siempre he dicho que los aranceles es una tapadera, lo que realmente hay la intención detrás de esto es que es una compra de deuda y ahora ese era su principal camino. El segundo camino era tirar por la vía de el proyecto que están haciendo con tema de la moneda estable. Pero bueno, primero acabar esto. La cuestión es, con Reino Unido, bueno, hicieron más o menos un pacto, ahí se relajó algo el tensamiento en los bonos. Con Japón, Japón amenazó que quizás tendría la necesidad de vender dólares para amortiguar un poco a nivel interno, ya fue amenazado que no lo hiciera. Y China ya se está comenzando a ver que todas las acumulaciones que hacen dólares por esta balanza comercial las está usando para controlar un poco el yuan, porque el yuan está como el típico globo debajo del agua, como a la mínima que pueda pasar, ir disparado y no lo dejan. Y se está empezando a ver por ciertos mercados, sobre todo más fuera de eurodólar, como están haciendo ventas de dólar para frenar un poco el desajuste que debería producirse respecto a un aumento de valor del yuan. Esto por una parte. Yo creo que ahí realmente están las negociaciones de Estados Unidos, están que la deuda necesita que gente le compre la deuda. Y como ve que no puede, pues ha surgido una nueva tecnología que le permitirá vender deuda a todo el mundo, directa o indirectamente. Y es que está acelerándose y es la clara intención. Yo siempre lo digo, está muy bien que ahora mismo haya un presidente en la Casa Blanca que sea propenso a flexibilizar un poco todo el tema de la nueva jornada de activos digitales, de poder hacer reservas con activos digitales, de querer favorecer la regulación y muchas cosas, pero detrás hay una intención clara como buen político, hay una intención clara y que es montar un modelo de dominar el sector o tener grandes entes de creadores de monedas estables, como es el caso de Circle y USDT, que son los dos más grandes que hay, y uno es americano y el otro prácticamente lo tiene todo allí. Y en caso de Tether y sus reservas en dólares es inmensa. Y la idea es empezar a imprimir como animales monedas estables alrededor del mundo para utilizarlas como transacción. Ya están muchos bancos como JP Morgan, muchos bancos como Bank of America, Deutsche Bank, ya
probando plataformas para empezar a integrar esa forma de transaccionar moneda que facilitará muchas veces que el T+2 típico que siempre ha existido de transferencias internacionales desaparezca y tengamos transferencias internacionales prácticamente al instante. Y eso lo va a facilitar la nueva tecnología que se nos va a vender a bombo y platillo, que son las monedas estables, que para ese aspecto va muy bien. Pero el trasfondo de todo es, van a crear monedas estables para equiparar la demanda enorme que puede haber para este tipo de transacciones y lo van a hacer obligando que detrás de cada moneda estable esté respaldada por deuda americana. Y es una forma indirecta que todo el mundo que use monedas estables indirectamente esté respaldando y financiando la deuda. Entonces, o sea, es la segunda vía de escape para que la gente lo pueda entender, Joan, ahora terminas con este hilo. Lo que están buscando es lanzamiento de moneda estable con deuda norteamericana como colateral de esa moneda estable. Sí, no lo están buscando, ya lo están haciendo. Ya Tether y Circle ya lo están haciendo. Y cuando empiecen a probar, de ahí las prisas con la ley Genius en Estados Unidos, que es justamente para acelerar todo eso. Y de mientras lo están acelerando, ya están muchos bancos grandes de ellos, como BlackRock, JP Morgan y tal, creando productos tokenizados, creando productos donde la deuda americana es el sustento colateral y será la otra vía para que nos van a colocar a todos el tema de deuda. Por lo cual yo siempre digo, cuando siempre hay suena el run cada X meses de que cuidado, que que Estados Unidos va a dejar de pagar impago. Uno no tiene ese problema porque ellos son los dueños de la moneda reserva mundial y pueden hacer lo que les plazca y pagarlo como quieran. Y dos, están creando ese sistema que saldrá no a muy tardar, que van a inundar el mundo con un activo necesario para comerciar. Y es cierto que agilizará y facilitará y abaratará mucho las transacciones y será bueno, será un avance. Porque esto no es un euro digital, o sea, no es un control, sino es un intermediario que moderniza mucho el sistema actual bancario, pero que detrás de ese sistema habrá una enorme cantidad de deuda americana. Entonces, eso de que van a reducir el déficit y demás, estamos en un modelo económico que el propio Elon Musk ya vio que el monstruo ese tiene mucha hambre y no puede reducirlo. Y después que con esta emisión faraónica que van a hacer de monedas estables, lo tienen solucionado. Sí, el problema de la deuda de Estados Unidos no es que se impague en el corto plazo. O sea, yo creo que a futuro sí que veremos defaults. No sé cuándo, pero los veremos porque va a llegar un momento en el que estallará. No sé ni siquiera si yo lo voy a ver, también te lo digo, pero sí que creo que ocurrirá en algún momento. Lo que va a pasar en el camino, mientras el monstruo de la deuda sigue generando más tamaño, es empobrecimiento constante del ciudadano, ¿no? Y con esto que estás comentando de las stablecoins respaldadas por deuda pública de Estados Unidos, que al final es basura o terminará siendo basura a largo plazo, es pues alimentar ese sistema nocivo. Si pasamos del sistema eurodólar a un sistema lleno de caca, o sea, el colateral es caca a largo plazo, a mí sí que me aterra pensando en un muy, muy futuro, que a lo mejor ni estoy en ese futuro, ¿no? Y eso es el problema. Sí, yo siempre lo digo, lo que es la moneda fiat o lo que será más adelante las monedas estables, lo que sea, son productos ideales para las transacciones del día a día. Son muy líquidos, aceptados a nivel mundial, rapidez, facilidad de pago, todo, lo tienen todo. Pero por favor, no para acumular valor, no para acumular riqueza, porque eso se diluye como, vamos, se diluye con una rapidez y ahí sí que hay que intentar separar. Yo para mi día a día tengo para transacciones, el fiat es de las mejores herramientas que se han creado nunca, porque ha unificado la forma de transaccionar, pero a la hora después de todo el excedente que tenga yo, de todo lo que gane con mi trabajo, con mis fuentes de ingreso, todo lo que tenga, hay que ir a buscar activos. Porque es donde realmente estamos viendo, no porque las bolsas se disparen, no porque los pisos estén volando, no porque todo lo que está subiendo de precios está encareciendo. Lo que se está destruyendo es aquello con lo cual se cruza, que es la moneda fiat. Entonces, ya a veces lo hemos hablado, dice, tú miras un alquiler con Bitcoin o con oro y están más baratos ahora que hace 5 años. Pero en cambio lo miras versus fiat, versus euro, dólar, y está, vamos, aquello cogiendo una velocidad que da miedo. Y el problema es ese, es la base, es la moneda fiat, que es muy bueno para una cosa, pero es horrorosamente mala para conservar el valor. Y para ser un depósito de valor necesitas otras propiedades que no tiene el fiat. Entonces hay que huir, por eso hay que intentar estudiar, formarse y entender qué activos son los que te protegen e intentar trabajarlos. Y para el fiat, pues para ir a comprar el periódico, pero para nada más, para todo lo demás, activos.
Total, total. Oye, nos vamos a quedar con todo esto. Yo creo que hemos sido completos dentro de que la charla al final ha sido más reducida por esos problemas técnicos iniciales, pero agradezco a todo el mundo vuestra paciencia y a Joan siempre su presencia aquí, que para mí ya sabes que es un lujo, así que muchísimas gracias como siempre. El placer ha sido mío, Héctor. Ha sido un placer estar aquí en tu canal. Y nada, nos vemos la próxima y a ver si se anima algo más el mercado. Porque hemos tenido que acabar hablando de temas más generalistas o más del día a día popular. Porque realmente el mercado no está dando mucho juego estos días. Está un poco coñazo, ¿eh? Vamos a decirlo así. En fin, Es- sí, total, total. Muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado y lo veis desde YouTube en diferido, como siempre, dejad vuestro like, vuestro comentario en la caja de comentarios de qué os ha parecido y si queréis que venga Joan como hace todos los meses, comentadlo abajo también en comentarios y suscribíos al canal y al de John Economist, que siempre, ya os he dicho antes, que su contenido es de 10. Y al resto, a los que estáis aquí en directo, siempre un placer que nos acompañéis. Muchísimas gracias a todos y mañana nos vemos con ese especial de la Reserva Federal a partir de las 7 de la tarde, así que mañana espero que sea intenso. Vamos a ver qué dice Powell. Un abrazo a todos, un abrazo John y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.